En la corte celestial, donde la luz de Dios es el único sol y el tiempo no transcurre, existen seres de poder y gloria inimaginables. Entre ellos, hay príncipes, guerreros y heraldos. Miguel es el comandante de los ejércitos celestiales, el gran batallador. Rafael es el sanador, el compañero de viaje. Pero hay uno cuyo nombre mismo define su misión y su esencia, Gabriel, que significa fuerza de Dios o Dios es mi fuerza. No es un guerrero que blande una espada, sino un embajador que porta un mensaje. Su aparición en la historia humana es siempre un presagio de que el plan de Dios está a punto de dar un salto cuántico, de que una promesa antigua va a tomar forma en el mundo de los hombres. No es un ángel cualquiera, es el que, por su propio testimonio, está en la presencia de Dios, un cortesano del trono del Altísimo enviado para las misiones más delicadas y trascendentales. La suya no es una historia de batallas en la tierra, sino de revelaciones que cambian el curso de los imperios y los corazones. Es la crónica del mensajero que consoló a un profeta en el exilio, silenció a un sacerdote incrédulo en el lugar santo y, finalmente, se arrodilló en una humilde aldea de Galilea para hacerle al mundo la pregunta más importante que jamás se ha formulado. Esta es la epopeya de Gabriel, el heraldo de la Encarnación. Bienvenidos a Personajes de la Biblia, la historia que lo cambió todo. Nuestra historia comienza no en la gloria de Jerusalén, sino en su opuesto, en las riberas del río Ulai, en el corazón del imperio persa. Han pasado décadas desde que Babilonia destruyó el templo y se llevó al pueblo de Judá al exilio. Un anciano profeta, Daniel, un hombre de una fidelidad inquebrantable a Dios, está angustiado. Acaba de tener una visión aterradora y confusa, un carnero con 2 cuernos que es violentamente derribado por un macho cabrío con un solo cuerno. La visión lo ha dejado exhausto y sin entendimiento. Ora, busca respuestas, pero el significado se le escapa. Mientras está de pie, perplejo, oye una voz que clama a través del río, una voz de autoridad que no es humana. Gabriel, explica a la visión. Daniel 8:16. Era una orden celestial. Y en respuesta a esa orden, una figura se acercó a donde estaba Daniel. El profeta, a pesar de su santidad, quedó sobrecogido de terror ante la presencia del ser celestial y cayó sobre su rostro. El poder y la gloria que emanaban del mensajero eran demasiado para un mortal. La primera misión de Gabriel en este encuentro no sería dar un mensaje, sino ayudar al profeta a soportar su presencia. La figura celestial tocó a Daniel. «Entiende, hijo de hombre», le dijo, «porque la visión es para el tiempo del fin». A pesar de sus palabras, el poder de la visión era tal que Daniel cayó en un profundo sueño. Con una mezcla de poder y ternura, Gabriel lo tocó de nuevo y lo puso en pie. Y entonces, el heraldo comenzó su obra. Empezó a descorrer el velo del futuro, a traducir las imágenes simbólicas en historia humana. Explicó que el carnero era el imperio de Media y Persia, y el macho cabrío, el imperio de Grecia bajo el mando de un gran rey, Alejandro Magno. Le detalló cómo ese reino se dividiría y cómo surgiría un rey insolente, Antíoco IV Epífanes, que se levantaría contra el príncipe de los príncipes y perseguiría al pueblo santo. Gabriel no le habló con acertijos, sino con una claridad asombrosa. Su propósito era dar entendimiento, fortalecer al profeta y asegurarle que, a pesar del caos de los imperios y la aparente victoria del mal, Dios tenía un plan y un control absoluto sobre la historia. Su primera aparición registrada es como un intérprete divino, un puente entre el misterio de Dios y la mente de su siervo. Pasan los años. Daniel es ahora un anciano que ha servido bajo múltiples reyes paganos. El final de los 70 años de exilio profetizados por Jeremías se acerca, pero no hay señales de liberación. Con el corazón apesadumbrado, Daniel se viste de cilicio y ceniza, ayuna y ora. Su oración es una de las más bellas de la Biblia, una confesión de los pecados de su pueblo y una súplica desesperada por la misericordia de Dios sobre la desolada ciudad de Jerusalén. No pide en base a los méritos de Israel, sino en base a la pura misericordia de Dios. Oh Señor, oye, oh Señor, perdona, oh Señor, atiende y haz, no te tardes,
por amor de ti mismo, Dios mío. Aún no había terminado de hablar, la oración todavía estaba en sus labios, cuando el cielo respondió. Y lo hizo con una velocidad asombrosa. El texto bíblico dice que aquel varón Gabriel, a quien había visto la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Daniel 9:21. No fue un encuentro casual. Gabriel fue enviado como una respuesta directa e inmediata a la oración de un corazón contrito. Daniel, dijo Gabriel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento, porque tú eres muy amado. Y entonces, le entregó una de las profecías más complejas y cruciales de todo el Antiguo Testamento, la profecía de las 70 semanas. Le reveló un cronograma divino. No le habló de la liberación inmediata de Babilonia, sino de un plan mucho más grande. Le explicó que 70 semanas, interpretadas como semanas de años, es decir, 490 años, estaban determinadas sobre su pueblo y su santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Le dio detalles asombrosos. Le dijo que desde la orden de restaurar Jerusalén hasta la llegada del Mesías príncipe pasarían 69 semanas, 483 años. Y luego, la profecía se tornó oscura. Le anunció que después de esas semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Gabriel le estaba dando a Daniel la hoja de ruta de la redención. Le estaba anunciando, con siglos de antelación, no solo la venida del ungido, sino también su muerte sacrificial. Era un mensaje de una esperanza inmensa, pero envuelta en el misterio del sufrimiento. Con la profecía entregada, la misión de Gabriel en el Antiguo Testamento concluyó. Un largo silencio de casi 5 siglos estaba a punto de comenzar. Después de su revelación a Daniel, el nombre de Gabriel desaparece de las páginas de la historia sagrada. Los persas cayeron ante los griegos de Alejandro Magno, tal como él había predicho. El imperio griego se fracturó. El rey insolente, Antíoco IV, profanó el templo, y los macabeos se levantaron en una revuelta heroica. Luego, un nuevo poder, más implacable que todos los anteriores, surgió del oeste, Roma. Judea se convirtió en una provincia romana, gobernada por reyes títeres como Herodes el Grande. Durante casi 500 años, el cielo permaneció en silencio. No hubo profetas de la talla de Isaías o Daniel. El pueblo de Israel se aferraba a las antiguas promesas, estudiaba las profecías de Gabriel, y esperaba. Esperaban al Mesías príncipe. El tiempo se estaba cumpliendo. Las 69 semanas estaban llegando a su fin. Y en la corte celestial, el heraldo que había anunciado el cronograma se preparaba para su siguiente misión, la más importante de todas. El largo silencio estaba a punto de romperse, no con un trueno, sino con el susurro de alas en el lugar más sagrado de la tierra. El templo de Herodes en Jerusalén era el corazón palpitante de la vida judía. Y el corazón del templo era el lugar santo. Solo los sacerdotes en servicio podían entrar allí. Y de entre todos ellos, solo a uno, elegido por sorteo una vez en la vida, le correspondía el honor supremo de entrar solo para ofrecer el incienso en el altar de oro ante el velo que ocultaba el lugar santísimo. Un día, ese honor recayó en un anciano sacerdote llamado Zacarías. Era un hombre justo delante de Dios, que andaba irreprensible en todos los mandamientos. Pero él y su esposa, Isabel, llevaban una profunda tristeza, eran ancianos y no habían podido tener hijos. Mientras Zacarías ministraba en el interior, la multitud de fieles oraba en los atrios exteriores. Era un momento de una solemnidad máxima. El humo del incienso se elevaba, simbolizando las oraciones del pueblo ascendiendo a Dios. En ese instante de silencio sagrado, cuando el sacerdote estaba solo la presencia de Dios, el velo entre el cielo y la tierra se rasgó por un momento. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Lucas 1:11. La aparición fue tan repentina y tan sobrecogedora que se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. En el lugar más sagrado de Israel,
Frente a un sacerdote de linaje impecable, el mensajero del cielo había llegado para romper el silencio de los siglos. Zacarías, no temas, dijo el ángel, con las palabras que se habían convertido en su saludo habitual a los mortales aterrorizados, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Isabel te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Gabriel comenzó a describir al niño. Sería grande delante de Dios, no bebería vino, estaría lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y su misión sería la del gran profeta Elías: preparar el camino para el Señor, volver los corazones de los padres a los hijos y preparar a un pueblo bien dispuesto. Era una promesa asombrosa, la respuesta no solo a las oraciones personales de Zacarías, sino a las oraciones de toda una nación. Pero para el anciano sacerdote, que había vivido toda una vida de esterilidad, la promesa era, simplemente, demasiado buena para ser verdad. Zacarías miró al ser glorioso que estaba ante él, y en lugar de fe, expresó una duda basada en la lógica humana. ¿En qué conoceré esto?, preguntó. Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Estaba pidiendo una prueba, cuestionando la palabra del embajador celestial. La respuesta del ángel cambió de tono. Pasó de la promesa gozosa a una declaración de autoridad solemne y severa. Se presentó, revelando su identidad y su rango en la jerarquía celestial, sus credenciales divinas. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte, y a darte estas buenas nuevas. Lucas 1:19. Era una reprimenda sutil pero poderosa. Estaba diciendo: tú, un sacerdote mortal, dudas de un mensaje que viene directamente de la sala del trono del universo. Y como la duda de Zacarías requería una señal, Gabriel le dio una que sería a la vez un castigo por su falta de fe y una confirmación irrefutable de su mensaje. Y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Mientras tanto, la gente en los atrios esperaba. La tardanza de Zacarías en el santuario era inusual, y comenzaron a extrañarse. Cuando finalmente salió, no pudo pronunciar la bendición sacerdotal. Estaba mudo. Intentaba hablarles por señas, y la multitud comprendió que había tenido una visión. El silencio de Zacarías se convirtió en un signo viviente. Durante 9 meses, el hombre cuya función era hablar en nombre del pueblo ante Dios, y hablar en nombre de Dios al pueblo, no pudo pronunciar una sola palabra. Su mudez era un testimonio constante y silencioso de que el cielo había hablado, de que un evento milagroso estaba en marcha. Gabriel había cumplido la primera parte de su misión. Había anunciado al precursor, al heraldo que prepararía el camino del rey. Ahora, 6 meses después, se prepararía para la segunda y más crucial parte de su encargo. Su próximo viaje no sería al centro del poder religioso en Jerusalén, sino a un lugar olvidado, a una joven desconocida, para entregar el mensaje que haría que toda la creación contuviera la respiración. 6 meses después del encuentro con Zacarías, el Evangelio dice que fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret. El contraste es sobrecogedor. Dejó el templo de mármol y oro en la ciudad santa de Jerusalén, el epicentro de la vida judía. Y viajó a Nazaret, una aldea insignificante y despreciada, un lugar del que la gente decía: de Nazaret puede salir algo bueno. Su misión no era para un sacerdote anciano y respetado, sino para una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. No fue a un palacio, ni a una escuela de rabinos, ni a una casa rica. Fue a la casa de una joven campesina, una muchacha adolescente, desconocida para el mundo. El destino de la humanidad, el cumplimiento de todas las profecías, el punto de inflexión de la historia universal, dependería de la respuesta de esta joven humilde en un pueblo olvidado. Gabriel, el príncipe del cielo, se preparaba para el encuentro más importante de su existencia. Gabriel entró en la humilde morada de María. Y el saludo que le dirigió no fue un saludo normal. No fue la paz esté contigo ni no temas. Fue una proclamación de una dignidad y un estado de gracia sin precedentes.
Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Lucas 1:28. En la versión latina, la Vulgata, estas palabras son Ave, gratia plena. Para María, estas palabras fueron un shock. El Evangelio dice que ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Era una joven humilde. ¿Quién era ella para ser llamada llena de gracia? ¿Qué significaba que el Señor estuviera con ella de una manera tan especial? Su turbación no era por miedo al ángel, sino por la profundidad y el misterio de sus palabras. Estaba tratando de entender el significado de un honor que parecía demasiado grande para ella. Gabriel, viendo su inquietud, la tranquilizó. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y entonces, procedió a entregarle el mensaje para el que había sido creado todo el universo. Y ahora, continuó Gabriel, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Le estaba anunciando el cumplimiento de la profecía de Isaías sobre la Virgen que concebiría. Y luego, describió la identidad y el reinado de este niño, conectándolo directamente con las promesas hechas a Israel. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Cada palabra estaba cargada de significado mesiánico. Hijo del Altísimo. El trono de David su padre. Reinará para siempre. Gabriel estaba anunciando a esta joven que el hijo que nacería de ella era el esperado rey de Israel, el heredero eterno, el Mesías. Pero para María, había una pregunta lógica, una imposibilidad biológica que necesitaba ser aclarada. La pregunta de María fue fundamentalmente diferente a la de Zacarías. Zacarías había preguntado, ¿en qué conoceré esto? Una pregunta de duda que pedía una prueba. María preguntó, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Lucas 1:34. No era una pregunta de duda, sino de fe que busca entender. Ella creía en el mensaje, pero no entendía el mecanismo. Su pregunta era sobre el cómo, no sobre el sí. Estaba comprometida con su voto de virginidad, y la promesa de un hijo parecía contradecirlo. La respuesta de Gabriel fue la revelación del misterio más profundo de la fe cristiana, la encarnación. No sería un acto humano. Sería una obra divina, una nueva creación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. La sombra del Altísimo era la misma palabra usada para la nube de la gloria de Dios, la Sequina, que cubría el arca de la alianza. Gabriel estaba diciendo que su vientre se convertiría en el nuevo arca, el nuevo lugar santísimo, donde la presencia de Dios mismo habitaría. Para fortalecer la fe de María y darle una señal tangible, Gabriel le ofreció una prueba de la omnipotencia de Dios que ella podía verificar. Le reveló el secreto de su prima. Y he aquí tu parienta Isabel, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Con el mensaje entregado, el misterio explicado y la señal ofrecida, ahora todo dependía de la respuesta de María. El cielo contuvo la respiración. Gabriel, el poderoso embajador, esperó el consentimiento de una humilde joven. Y María dio su respuesta, el fiat que cambió la historia del universo. Con una humildad y una obediencia perfectas, dijo, «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra», Lucas 1:38. Con ese sí, la puerta de la humanidad se abrió para que Dios pudiera entrar. El Verbo se hizo carne. La misión de Gabriel, la más grande de todas, estaba cumplida. El Evangelio concluye el encuentro con una simplicidad majestuosa, y el ángel se fue de su presencia. Habiendo entregado el mensaje que inauguró la nueva alianza, el heraldo de la encarnación regresó a su lugar, en la presencia de Dios. El arcángel Gabriel no vuelve a aparecer en la narración bíblica. No es necesario. Su obra no era sobre él,
sino sobre aquel a quien anunciaba. Su legado no es una tumba, porque no puede morir. Su legado son sus mensajes, que se convirtieron en realidad viviente. Su legado es Juan el Bautista, la voz que clamó en el desierto, nacido del sacerdote mudo al que silenció. Y su legado supremo es Jesucristo, el Hijo de Dios, nacido de la Virgen a la que saludó. Gabriel es el gran arquitecto de la comunicación divina en los momentos clave. Conectó la profecía con el cumplimiento, el Antiguo Testamento con el Nuevo. Su historia es la prueba de que Dios no es un ser distante y silencioso. Es un Dios que habla, que envía a sus mensajeros, que interviene en la historia. Y cuando tiene que anunciar la noticia más importante de todas, que Él mismo viene al mundo, envía a su embajador más confiable, al príncipe de su corte, a la fuerza de Dios, el arcángel Gabriel. Su historia es la del heraldo cuyo mensaje se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Te sorprendió esta historia? Entonces suscríbete, porque esto es solo el comienzo. Cada personaje bíblico guarda un secreto. Dale like, comenta y comparte porque la Biblia está más viva que nunca.